Buenos días a los comparecientes en Bogotá, Distrito Capital, a los 17 días del mes de febrero del año 2025, estando dentro de la oportunidad señalada en providencia anterior, en asocio con la Secretaría, se constituye en ella y la declara abierta dentro del proceso ordinario laboral de José Francisco Rangel García contra Colpensiones, radicado bajo el número 2024-133. Comparecen el demandante y la doctora Luisa Gil, quien acredita, Luisa Fernanda Gil Páez, quien acredita su condición de apoderada sustituta del actor. En consecuencia, el despacho la reconoce y tiene en tal condición para que represente judicialmente al demandante en los términos y para los efectos de la sustitución que obra en el expediente. Como ese estado, se le concede el uso de la palabra a los comparecientes para efectos de identificación. Se le concede el uso de la palabra al demandante, nos dice nombre completo, número de cédula y nos exhibe su documento en cámara, si es tan amable. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es José Francisco Rangel García, número de la... Muy buenos días, su señoría, usted y a todos los presentes en esta vista pública. Mi nombre es Luisa Fernanda Gil Páez, con número de... Para efectos de notificación, los datos que reposan dentro de la sustitución radicada dentro del expediente SIU. Muchísimas gracias, señoría. Cumplido lo anterior y por ser procedente, se constituye el despacho en etapa de trámite y dentro de ellas se incorporan al expediente las pruebas documentales decretadas a instancia de las partes en audiencia inmediatamente anterior. Y como no quedan pruebas pendientes por practicar, se declara cerrado el debate probatorio. En este estado se le concede el uso de la palabra a las comparecientes para efectos, pero se le concede el uso de la palabra a las apoderadas de las partes para que formulen alegaciones. Apoderada de la parte demandante. Téngase en cuenta lo manifestado y por ser procedente se constituye el despacho en etapa de juzgamiento. Acto seguido, se advierte que el señor José Francisco Rangel García, actuando por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda contra Colpensiones con el fin que, previo a los trámites del proceso ordinario laboral de primera instancia, se declare que la entidad incurrió en errores aritméticos al momento de liquidar la pensión, estableciendo de forma incorrecta la tasa de reemplazo y el valor de la prestación. Y en los términos del artículo 33, 21 y 34 de la Ley 100 del 93 y la Ley 797 del 2003, que en consecuencia se debe condenar a la demandada a reliquidar la mesada pensional del demandante con el promedio más alto equivalente a la suma de 11.212.623 pesos, aplicando una tasa de reemplazo del 80% del ingreso base de liquidación, en atención a que el total de semanas cotizadas pues se arroja una pensión de 8.970.098 pesos a partir del 1 de diciembre del 2023, que se condena con pensiones, una vez reliquidada la prestación, a pagar las diferencias de mesadas pensionales reconocidas y pagadas y las que hubiera percibido de haberse tenido en cuenta la totalidad de semanas de cotización, que se condena igualmente al pago de intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 del 93, al pago de lo que resulte probado extra y ultrapetita y a las costas del proceso. Como fundamentos fácticos de lo así pretendido, se afirma que el demandante nació el 13 de noviembre del 60, que cotizó al Instituto de Seguros Sociales 2.115 semanas, que mediante resolución SV 198898 del 28 de julio del 2023 le fue reconocida una prestación teniendo en cuenta 2.094 semanas, aplicando un nivel de 10.991.824 pesos y una tasa de reemplazo del 75.76%, fijando la cuantía de la mesada inicial en 8.327.406 pesos para el año 2023, la que quedó en suspenso hasta que se acredite el retiro del servicio público, que el demandante solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión de vejez para que se tuviera en cuenta la totalidad de los tiempos cotizados desde el 1 de diciembre del 79 hasta el 30 de noviembre del 2023, en los términos de la Ley 100 del 93 y aplicando pues los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia al respecto, que mediante resolución SV 10837 del 16 de enero del 2024, Colpensiones manifiesta que reliquida de forma parcial el cálculo teniendo en cuenta un nivel de 11.212.623 pesos y una tasa de reemplazo del 75.67% para el 2023, fijándola en una mesada inicial de 8.484.592 pesos, efectiva a partir del 1 de diciembre del 2023. Sin embargo, reitera que no le asiste el derecho a una tasa de reemplazo del 80%, con fundamento en lo que se sostiene en el hecho quinto del libelo introductorio. Que Colpensiones está desconociendo las semanas cotizadas por el demandante, adicionales a las 1.800, a las primeras 1.800,
para establecer la tasa del reemplazo y que mediante resolución SV 10837 del 16 de enero del 2024, Colpensiones indicó que las semanas cotizadas por cuenta del demandante son 2.150, perdón, 2.115 según tiempos efectivamente cotizados. Resaltándose que en estas condiciones la tasa de reemplazo debe ser del 80% sobre el ingreso base de liquidación. Con fundamentos de derechos invocaron las disposiciones y razonamientos reseñados a folios 4 y siguientes de la demanda. Por su parte, la administradora colombiana de pensiones Colpensiones en la réplica se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, destacando que la liquidación otorgada que la liquidación de la pensión de jubilación otorgada al demandante se encuentra ajustada al ordenamiento legal y a las reglas de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 100 del 93, que en este escenario no hay lugar a la reliquidación de precaria ni al pago de intereses de mora o alguna condena en favor del accionante. En cuanto a los hechos, admite que algunos de ellos y los demás fueron objeto de debate y propuso en su defensa las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos administrativos, buena fe y la genérica. La mitad del negocio en legal forma y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a proferir la sentencia objeto de la presente audiencia previa a las siguientes consideraciones. De la reclamación administrativa, la misma se encuentra agotada en legal forma, pues así de manera la documental que obra en el expediente contentiva de la solicitud de reliquidación efectuada por el demandante, radicada el 14 de septiembre del 2023, a la que se une la respuesta dada por la entidad mediante resolución SV 10837 del 2024, en la que a pesar de reliquidar la prestación, no toma el 80% de tasa de reemplazo, que es lo que ahora por vía judicial se reclama. Estatus de pensionado del demandante: se encuentra acreditada esta calidad con fundamento en la resolución SV 198898 el 28 de julio del 2023, mediante la cual Colpensiones le reconoce la pensión de vejez con sustento en la Ley 797 del 2003, condicionada al retiro de servicio, prestación que fue reliquidada mediante resolución SV 317559 del 16 de noviembre del 2023, fijándose en una tasa de reemplazo del 75.67% para una mesada inicial de 8.327.406 pesos efectiva a partir del 1 de diciembre del 2023. Finalmente, mediante resolución SV 10837 del 2024, se reliquida la prestación sobre un ingreso base de liquidación de 11.212.623 pesos y una tasa de reemplazo del 75.67% para una mesada de 8.484.592 pesos, con un total de partiendo de un total de 2.115 semanas cotizadas válidamente al Sistema General de Pensiones. Sentadas estas premisas, procede el despacho de las súplicas de la demanda. Sí, de la reliquidación de la pensión de vejez. No es objeto de controversia entre las partes que la normatividad que rige el derecho pensional del accionante corresponde a las previsiones de la Ley 797 del 2003, siendo de notar que la solicitud de reliquidación de la pensión se sustenta en que no fueron tomadas en cuenta la totalidad de semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones. En este orden de ideas, pues reclama el demandante que la prestación se fije en el 80% del ingreso base de liquidación, que es el que se obtiene si se cuenta la totalidad de semanas cotizadas efectivamente. Pues bien, en relación con este aspecto, revisado el reporte de semanas de cotización al sistema de pensiones correspondiente al demandante, actualizado el 29 de noviembre del 2023, se tiene que para el lapso comprendido entre el 1 de diciembre de 1979 y el 31 de octubre del 2023, el accionante reporta un total de 2.110.43 semanas cotizadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia en la resolución SV 10837 del 16 de enero del 2024 que Colpensiones para el reconocimiento prestacional parte de 2.115 semanas. De allí, pues no advierte el despacho que haya alguna corrección en la historia laboral en torno al número de semanas corregidas o tenidas en cuenta para efectos pensionales. Ahora bien,
En cuanto a la tasa de reemplazo aplicada a la liquidación de la pensión de vejez del actor, se tiene que en el último acto de reconocimiento se partió de 75.67% del ingreso base de liquidación en el criterio de Colpensiones, aplicando las previsiones de la Ley 797 del 2003, norma que en el artículo 34 establece en términos generales que a partir del año 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje de la pensión se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de la pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización calculado con base en la fórmula R igual 65.50 menos 0.50 S, donde R es el porcentaje de ingreso base de liquidación y S el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Destacándose que el valor total de la pensión no puede ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Dentro de este escenario se acude a la sentencia emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro de la radicación 92.207, sentencia SL 3501-2022 del 17 de agosto del 2022, siendo magistrado ponente el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, reiterada en sentencia SL 1076 del 2023, en los siguientes términos. Abro comillas. Se recuerda el argumento del tribunal para negar la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 80%, no obstante que el actor cotizó 2.125 semanas, consistió en que solo podrán ser válidas hasta máximo 1.800 semanas en total, es decir, solo se pueden adicionar 500 semanas a las 1.300 exigidas por la ley en aras de obtener la tasa de reemplazo, teniendo en cuenta la fórmula decreciente señalada en la citada norma. Así las cosas, el citado artículo 34 contiene dos elementos estructurales para establecer el monto de la pensión de vejez, una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo y dos, un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas hasta llegar a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación en forma decreciente en función del nivel de ingresos calculado con base en la misma fórmula. De la misma manera, el precepto señala que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación inferior a la pensión mínima. Pues bien, para determinar ese porcentaje de la pensión debe utilizarse la fórmula R igual 65.50 menos 0.50 S, donde R es igual al porcentaje de ingreso base de liquidación y es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, la tasa de reemplazo es el resultado de restarle los 65.50 los salarios mínimos contenidos en el IBL de cada caso. De esta forma, la tasa de reemplazo es decreciente en función del ingreso base de liquidación del afiliado. A mayor ingreso base de liquidación, menor será la tasa de reemplazo y por el contrario, a menor ingreso base será la tasa indicada. En esta línea, la fórmula decreciente contiene dos variables, R, que es un porcentaje, y 2S, que corresponde al número de salarios mínimos contenidos en el ingreso base del afiliado. El segundo elemento para determinar el monto de la pensión de vejez corresponde al incremento del porcentaje o tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas requeridas para la pensión de vejez, 1.300, hasta llegar al monto máximo como lo prevé la norma a partir de 2005 por cada 50 semanas adicionales. A las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5%, llegando a un máximo de pensión de entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización calculado con base en la fórmula establecida en este artículo. Como quedó visto, la Ley 100 del 93, modificada por la Ley 797 del 2003 y el Acto Legislativo 01 del 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida. Así, una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingreso de base de cotización. Un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas adicionales a las mínimas requeridas y un monto máximo de la pensión de vejez que no puede ser superior al 80%, más un límite de base de la cotización de 25 salarios mínimos legales sin perjuicios del aumento hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales
y la prohibición de pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este contexto, queda evidenciada la transgresión impartida por el Tribunal al artículo 34 de la Ley 100 del 93, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 del 2003, lo que le impidió comprender que el precepto contempla un monto máximo de la pensión de vejez del 80% del ingreso base de liquidación, sin consideración al número de semanas necesario para alcanzar ese tope, pues ello se obtiene de la fórmula general sobre equivalencia de semanas de cotización a los puntos adicionales a los límites mínimos de la pensión, cierro comillas. Así las cosas, acatando este criterio jurisprudencial que entiende el despacho, se ajusta precisamente a la disposición legal. En efecto, al señor Francisco Rangel García le asiste el derecho a que todas y cada una de las semanas cotizadas por encima de las mínimas requeridas sean tenidas en cuenta para efectos de incrementar la tasa de reemplazo, en la medida que el artículo 34 de la Ley 100 del 93 no limita el incremento del monto o tasa de reemplazo a los 15 puntos ni a las 500 adicionales a las que ha hecho referencia la entidad al momento de liquidar el monto de la pensión, normatividad que solo establece como tope el 80% de la tasa de reemplazo. Ahora bien, vale la pena recordar que para liquidar el monto de la pensión de vejez reconocida al demandante, la entidad convocada a juicio estableció como ingreso base de liquidación más favorable la suma de 1.212.623 pesos, y para determinar la tasa de reemplazo aplicó la fórmula descrita en la normatividad que rige en la materia, R igual 65.50 menos 0,5 0,50 S. Esto es debido al ingreso base sobre el salario mínimo para el año 2023, cuando se hizo exigible el pago de la prestación, multiplicó el resultado por el factor 0.5 y le restó ahí su resultado del 65.50, obteniendo como tasa de reemplazo inicial de 75.67%. Aspectos sobre pues, los que no existe controversia y que pues, se encuentran ajustados en términos generales a la normatividad legal. Sin embargo, en la medida en que el señor José Francisco Rangel García cotizó o cuenta con 2.115 semanas, digamos, certificadas por Colpensiones, le asiste el derecho a que la tasa de reemplazo se incremente en un 1.5% por cada 50 adicionales a las 1.300 semanas mínimas requeridas para causar ese derecho a la prestación. Esto es que el monto descrito en líneas que preceden se incremente en un 22.50% y no solo en un 15% por las 815 semanas adicionales. Esto es 2.115 menos 1.300, 815. 815 dividido 50, 16.3. 15 por 1.5 igual 22.50 semanas para una tasa de reemplazo del 83.17%. En este escenario, pues al superar esa densidad o esa tasa de reemplazo, el límite máximo admisible para las pensiones de vejez, pues necesariamente la prestación debe tarifarse con base en la tasa máxima legalmente admisible, que es del 80%. Verificadas las operaciones aritméticas de rigor por concepto de primera mesada pensional, corresponde al demandante la suma de 8.970.100 pesos, partiendo de un ingreso base de liquidación de 11.212.623 pesos, que pues arroja el reseñado importe, suma superior a la otorgada por Colpensiones a través de la resolución SV 10837 del 16 de enero del 2024, en la suma de 8.484.592 pesos, por lo que se dispondrá el reajuste correspondiente. Teniendo en cuenta lo anterior, se condenará al administrador colombiano de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida del demandante en los términos de la Ley 797 del 2003, teniendo en cuenta como mesada pensional inicial la suma de 8.970.100 pesos correspondiente al 80% del ingreso base de liquidación a partir del 1 de diciembre del 2023 y a cancelar las diferencias de mesadas pensionales generadas entre lo que efectivamente le haya sufragado y lo que le ha debido cancelar por concepto de retroactivo pensional, incluyendo las mesadas adicionales a que haya lugar y aplicando sobre la reseñada reseñada suma los respectivos reajustes anuales. Esto partiendo de la premisa de que efectivamente el demandante pues ya esté incluido en nómina de pensionados. En su defecto,
pues a partir de cuando se le incluya en nómina de pensionados, pues se deberá sufragar el importe correspondiente partiendo evidentemente de estas premisas. Cabe notar que se autoriza al administrador colombiano de pensiones Colpensiones para que descuente del retroactivo de diferencias de mesadas pensionales a que tiene derecho el demandante en el porcentaje que acorde con la ley corresponde a los aportes pertinentes con destino al sistema de seguridad social en salud. Se reclaman intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, conviene señalar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 establece que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, en caso de que se incurra en mora en el pago de mesadas pensionales, procede el reconocimiento de estos intereses a la tasa máxima del interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el pago. En este escenario, jurisprudencialmente se ha reconocido que estos intereses proceden no solo cuando se adeuda el importe total de la mesada, sino cuando se incurre en mora de, obligaciones parciales por parte de las respectivas administradoras. Ahora bien, en este escenario, como quiera que en el informativo no existe certeza de que efectivamente el demandante esté recibiendo las mesadas pensionales, en caso de que pues haya recibido y que se hayan generado las respectivas diferencias que pues como consecuencia de la reliquidación se imprimen, corresponderá a Colpensiones pagar intereses moratorios a la tasa máxima prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, siendo pertinente señalar que en este escenario no aplica el fenómeno de la prescripción en la medida en que pues, el reconocimiento de la prestación y la reclamación correspondiente pues se han dado dentro de los términos legalmente establecidos para evitar la operancia de este fenómeno. Teniendo en cuenta la prosperidad del reconocimiento de intereses de mora, pues considera el despacho que no hay lugar a ordenar la indexación de mesadas pensionales. Excepciones, dadas las resultas del juicio, el despacho declara no probadas las propuestas respecto de las determinaciones adoptadas. Costas lo serán a cargo de Colpensiones, se firme la presente providencia por secretaría, practíquese la liquidación de costas, incluyendo en ella como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos en favor del demandante. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que el demandante José Francisco Rangel García tiene derecho a que la administradora colombiana de pensiones Colpensiones le reliquie la pensión de vejez que le fue otorgada, atendiendo las reglas de la Ley 797 del 2003 y fijando como tasa de reemplazo el máximo establecido, esto es, el 80% del ingreso base de liquidación en la forma señalada en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida al demandante José Francisco Rangel García en los términos de la Ley 797 del 2003, fijando el importe de la mesada inicial para el 1 de diciembre del 2023 en la suma de 8.910.100 pesos, perdón, 8.970.100 pesos, equivalente al 80% del ingreso base de liquidación, valor respecto del cual deberán aplicarse los reajustes legales anuales y pagar las diferencias de mesadas pensionales existentes entre lo que efectivamente le haya sufragado y lo que legalmente correspondía. Esto se reitera a partir del 1 de diciembre del año 2023 o a partir de la fecha en que haya sido incluido en nómina de pensionados, autorizándose a la accionada para que del eventual retroactivo de diferencias de mesadas pensionales ordinarias y adicionales a que tiene derecho el actor, descuenten el porcentaje que en derecho corresponde los aportes pertinentes con destino al sistema de seguridad social en salud. Tercero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a pagar intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 respecto de las eventuales diferencias de mesadas pensionales causadas a partir del 1 de diciembre del 2023 o a partir del momento en que fue incluido en nómina y hasta cuando se verifique el pago correspondiente. Eso pues a la tasa máxima del interés moratorio vigente en los términos de la reseñada normatividad.
Cuarto, excepciones. Dadas las resultas del juicio, el despacho declara no aprobadas las propuestas respecto de las determinaciones adoptadas. Quinto, costas los serán a cargo de la demandada. Firme la presente providencia por secretaría, practíquese la liquidación de costas, incluyendo en ella como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos en favor del demandante. Sexto, si no fuera apelado oportunamente la presente sentencia, consúltese con el superior. Las partes quedan notificadas en estrados